¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 7 del seminario Ambiente, Territorio y Sociedad. Gracias a los presentes aquí en el Salón Alfonso de Alba del Colegio de Jalisco y gracias a quienes nos siguen en la red del Colegio de Jalisco en la página de Facebook Live. Hoy tenemos un colega querido del Colegio de Jalisco, enseguida lo va a presentar la doctora Beatriz. Solo antes de que comience, eh, señalo que estaremos pendientes de sus comentarios en el Facebook y de sus preguntas para que al final el doctor Juan Carlos Páez nos las responda. Entonces, le doy la palabra aquí a la doctora Betty para que nos presente, por favor, al ponente del día de hoy. Gracias, buenas tardes. El doctor Carlos Páez Beira es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, doctor en Ciencia Política, especialidad en Seguridad y Geopolítica Internacional de la Universidad de Guadalajara. Su principal línea de generación y aplicación del conocimiento son los estudios en derechos humanos, seguridad y justicia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, distinción nivel 1. El doctor nos va a iniciar, nos dirá de qué nos va a hablar, sería tan gentil tomar la voz. Gracias, muchas gracias, doctora Betty. Gracias, doctora Dolores, por la invitación. Pues sí, es para mí un gusto poder estar en el seminario eh, por vez primera. Y bueno, pues lo que les voy a presentar, ahorita vemos cómo, creo que aquí tengo que compartir. Y luego aquí. La otra. ¿Es la otra? Ah. Ajá, compartimos pantalla. Ahí está. Bueno, pues lo que les voy a compartir es los resultados los resultados parciales y preliminares de eh, ¿con cuál le cambio? Ahí está, ahí está. Los resultados que estoy realizando en un postdoctorado que estoy realizando en el Departamento de Políticas Públicas en el CUSEA. Y bueno, pues el proyecto grande, digamos, que estamos trabajando en el postdoctorado es referente a un análisis que hicimos del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza en lo general, en lo amplio, para ver cómo el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza aborda la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y si existe una, digamos, una lógica transversal en este Plan Estatal de Desarrollo. Y bueno, pues son parte de los, digamos, de los resultados que les quiero mostrar, ¿sí? Por un lado, observar la relación y cercanía del Plan Estatal de Desarrollo y sus proyectos derivados, así como, el contraste que encontré en la política ambiental con la política económica, particularmente derivado de la estrategia Jalisco Gigante Agroalimentario del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Entonces, digamos, se va a dividir en dos, por decirlo así, y al final voy a realizar conclusiones de ambos, digamos, como componentes que tiene la investigación. Bueno, el Plan Estatal de Desarrollo, estos son, digamos, los ejes que he estado yo trabajando particularmente en el plan. El primero, que es el eje 4, Desarrollo Sostenible del Territorio. Luego tiene un eje temático transversal que se llama Gobernanza para el Desarrollo. Posteriormente hay un eje transversal temático que se llama Cambio Climático, con sus componentes. Y finalmente un eje temático especial que se llama Recuperación del Río Santiago. Entonces, estos cuatro forman parte, digamos, son los componentes de lo que es en sí la visión ambiental que tiene el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Entonces, eso es lo que a continuación voy a analizar en parte para saber si tiene una lógica transversal y por otro lado, si está incorporado los ODS de la agenda. Entonces, bueno, lo que es el eje 4 del desarrollo sostenible nos dice que es garantizar el derecho humano a un ambiente sano,
conservando la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de paz e igualdad de oportunidades. Y pone un énfasis particular que es impulsar un ordenamiento territorial que maneje de forma integral el agua y donde se cuiden los ecosistemas y la biodiversidad. Además, se requiere de una planeación profesional en torno a la infraestructura que requiere el Estado. Entonces vemos que el énfasis que pone este eje 4 es en la gestión integral del agua, ¿sí? Eso es muy importante porque vamos a ver justamente qué es el componente conflictivo entre la agenda ambiental y la agenda económica. Entonces, ahora sí. Ahí está. Y los programas que están dentro de este eje 4 son los siguientes. El primero, desarrollo metropolitano, que tiene que ver más con esta agenda de hábitat. El segundo, que tiene que ver con gestión integral del agua. El tercero refiere a infraestructura para el desarrollo. El cuarto, que tiene desarrollo integral de movilidad, que a su vez se desdobla en otros programas especiales, como por ejemplo el de Mi Bici, que es bastante famoso y conocido aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Proyecto de protección y gestión ambiental, que también tiene un componente muy importante a nivel estatal. Gestión de ecosistemas y biodiversidad, que si bien era un proyecto de alto interés, fue desvaneciéndose a lo largo de lo que fue el sexenio de Enrique Alfaro. Gobernanza territorial y desarrollo regional, que también es débil el proyecto en sí mismo, en tanto que no se consiguieron los componentes necesarios para tener una gobernanza territorial. Y por último, el de procuración de la justicia ambiental. Entonces, estos programas son únicamente de este eje 4. Realicé posteriormente una lámina de estas particularmente, y esta es particularmente para el eje de gobernanza para el desarrollo. Me parecía muy importante porque en sí mismo lo que menciona es altamente importante, pero no se logró completar de una manera exitosa. Dice el T2, dice el plano programa, dice los procesos y continuidad de participación ciudadana y gobernanza en las etapas de planeación, monitoreo y evaluación en clave de Agenda 2030 se han mejorado. ¿Quién coordina? La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. ¿Quiénes son las dependencias participantes? El Instituto Electoral de Participación Ciudadana y la Unidad de Enlace Federal. Lo vinculan con el Objetivo de Desarrollo 17, aunque el objetivo, quien es el objetivo que me parece que debería ser más vinculante es el tema del Objetivo de Desarrollo número 2. Y también, obviamente, el de 17 que refiere a la cooperación y a la unión para la cooperación para el desarrollo. Pero en sí mismo, bueno, me voy a adelantar un poco a lo que es algunas conclusiones, pero básicamente en este caso, el tema de la gobernanza para el desarrollo, lo que nos estaba marcando era que hubiera una cercanía muy grande con la ciudadanía, con los organismos de la sociedad civil y con afectados, por ejemplo, de proyectos de impacto ambiental, como por ejemplo el Santiago, con la población del Salto y Juanacatlán, pero este proceso pues no se llevó a cabo. Es decir, se arrancó en una primera etapa en el año 2019 y posteriormente se fue, digamos, eh, en un análisis preliminar, incluso observaba yo que era importante digamos, la pandemia fue un elemento importante que trastocó varios de los proyectos que tenía el gobierno del Estado, particularmente en este eje de la gobernanza para el desarrollo, porque se había ya generado un proceso importante con ciudadanía organizada y también con algunos municipios, por ejemplo, en la zona de la Sierra del Tigre, por ejemplo, se tenía un trabajo ya interesante que estaba llevando a cabo, y ese trabajo ciertamente lo estaba llevando a cabo la Secretaría de Planeación y Impulso Ciudadana, y se truncó. Se truncó porque, pues obviamente, la comunicación
obviamente los municipios cerraron sus puertas a las gentes que venían de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y al mismo tiempo, pues las ONGs también decidieron, digamos, cerrar, como quien dice, la puerta de gestión en aquel momento. Y entonces eso fue un factor que pudo haber impactado, pero también me parece que tuvo que ver con que, y esos son los resultados parciales del informe que voy a presentar para el postdoc, más en un análisis de política pública, en un análisis de diseño e implementación de política pública, tiene que ver con que pues se hizo una planeación de alto alcance en materia de participación ciudadana, pero digamos, como quien dice, la vida política del primer trienio fue llevando hacia otro lado a la gobernatura y fue dejando de lado estos procesos de participación ciudadana que tenían que ver con el tema medioambiental. No necesariamente todos los proyectos de la Secretaría de Planificación y Participación, porque hubo otros proyectos que sí continuaron, incluso, y lo menciono también en el informe del postdoc, particularmente en el caso de algo que les llamaban bueno, eran los comales, que los comales es un proyecto de cercanía que se tenía con las áreas de diseño del Plan Municipal de Desarrollo de varios municipios en 7 regiones del estado de Jalisco, y los comales continuaron con su trabajo, ciertamente, porque justamente en el año 2021 entraban en funciones los nuevos ayuntamientos y se requería que tuvieran una visión integral para la planeación de sus PMDs, de sus planes municipales de desarrollo, y fue que entonces que tuvieron este acompañamiento virtual, mucho fue virtual. La Secretaría de Planeación se abrió mucho a esta nueva forma de trabajar, en la cual dieron una capacitación integral en conjunto con 3 ONGs que apoyaron ese proyecto, y que era una capacitación en materia de derechos humanos, igualdad de género y sustentabilidad aplicada con la agenda del desarrollo. Entonces eso es algo que es bastante importante y muy interesante. Bueno, aquí está. Este es particularmente el eje temático transversal sobre cambio climático. En este eje transversal me llamó mucho la atención y quise traerlos a colación los diferentes planes. El primero de ellos es esquemas de transversalidad y gobernanza de cambio climático, territorios resilientes y sociedades adaptadas al cambio climático, política pública, política climática integrada con alianzas estratégicas e instrumentos económicos. Todavía no alcanzo a entender bien qué significa este 3. El 4, que es ambiente sano y conservado, que provee las contribuciones de la naturaleza y los servicios ambientales. Y el 5, que refiere a el equilibrio entre el balance de emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero, descarbonizando la economía. Entonces, quien lo coordina es la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático y CEMADET, así como participa en la jefatura de gabinete, la coordinación de crecimiento económico y la coordinación de gestión del territorio. Aquí también pude yo encontrar algunos énfasis diferenciados en torno a los objetivos. Estos eran los objetivos que ellos pusieron como vinculantes con la Agenda 2030, y estos son los objetivos que a mí me parecía que eran importantes, no únicamente, por ejemplo, el 4 o el 16, que se recurre al 16, que tiene que ver con el tema de eje de paz, y algunos otros, por ejemplo, obviamente todos tendría que estar siempre el 13, que es acción por el clima. Entonces, aquí hicimos este análisis. Un poco, en este caso me parece que fue muy afortunado, me parece que de la revisión que hicimos del Plan Estatal de Desarrollo es el más afortunado eje temático en torno a la vinculación con la Agenda 2030, no en otros, por ejemplo, en el propio del Río Santiago, que ahorita voy a señalar, que no menciona, por ejemplo, el tema del objetivo 6, que es justamente agua limpia y saneamiento. Entonces, pues lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, este eje se encuentra a cargo de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, mas no habla directamente de acciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Habla de equilibrio de las emisiones, pero no habla de
políticas públicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces eso también es pues altamente importante porque pues en cualquier plan de acción climática tiene que estar presente ese elemento. En acciones de mitigación, entonces son acciones de mitigación y acciones de adaptación. Las acciones de mitigación, las más importantes son las de reducción de emisiones, ¿okay? Y aquí no está presente. Entonces, las acciones enfocadas a este tema no se concretaron e incluso otros proyectos económicos del gobierno de Jalisco generaron mayores emisiones de CO2. Particularmente lo vamos a ver los referentes a el Jalisco gigante agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, particularmente con el tequila, con el agave, con el aguacate e incluso con el berry, con los berries. Son, digamos, proyectos económicos que tienden hacia la reducción de sumideros de carbono y por lo tanto son generadores de mayores emisiones de CO2. Entonces, y este es el eje transversal, recuperación del río Santiago. Eh, este no tiene reparo porque, pues, haciendo un checklist, vemos que no tuvo mucho cumplimiento en realidad, ¿no? El primero de ellos es reducción de la contaminación en el río, la recuperación del ecosistema acuático, la actualización del marco legal para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, proteger la cuenca, fomentando la conservación de áreas naturales, y me llaman mucho la atención el 5 y el 6. Fortalecer las capacidades institucionales de los organismos a cargo de la recuperación del río Santiago. ¿Qué significa eso? Todavía yo no lo entiendo. ¿Qué capacidades institucionales y qué organismos? Pero es de llamar la atención probablemente el proyecto, hablando de lo que decíamos del análisis y la implementación de políticas públicas, pues probablemente en el proyecto del diseño del Plan Estatal de Desarrollo, sí hubo una consideración importante de este fortalecimiento de las capacidades institucionales, no así la práctica política que se dio en el primer trienio del sexenio. Y el sexto, fomentar esquemas de gobernanza efectiva y participación ciudadana para la construcción de soluciones para el río. Definitivamente este sí no existió ningún proyecto de participación y de gobernanza efectiva, ¿sí? Ustedes saben que en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza este componente de la gobernanza se utiliza como para todo, se utiliza retóricamente y se utiliza como comodín, adjetivo comodín en todos lados, ¿no? Entonces aquí la gobernanza efectiva para la construcción de soluciones para el río. Yo entiendo que sí hubo algunas intenciones de poder acercarse con la ciudadanía de los municipios afectados, del Salto Juanacatlán, de fomentar como soluciones participativas, pero estas también quedaron únicamente en una primera etapa, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, seguramente ustedes también lo recuerdan, en el año 2018, tenía 5 meses de haber entrado la nueva administración estatal, salió la segunda recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia del río Santiago, que fue contundente, muy dura, muy tremendamente fuerte, y mandó o llamó al gobernador en ese momento a una mesa amplia institucional y una mesa que incluso recuerdo mucho hablando de actos simbólicos, el acto simbólico que se hizo en el Salto, en el cierre de 10 empresas. Se mostró la lista de 10 empresas que estaban contaminando el río, que eran las más altas contaminantes, y se había hecho el cierre de estas empresas en un acto simbólico en el año 2018, 19, no me acuerdo, pero creo que fue el 19, si mal no recuerdo. Entonces, pues eran algunos intentos, ¿no? Después, incluso se llamó a una mesa permanente de análisis de la recomendación, pero tampoco ya después de entrado el año 2020, tampoco se le dio seguimiento a esta mesa y por lo tanto tampoco hubo una secuencia sobre el trabajo que se venía realizando o que se intentaba realizar con la ciudadanía organizada del Salto y Juanacatlán. No así, las ONGs locales sí continuaron su proceso con algunas, incluso con algunas universidades
y con algunos centros de investigación trabajando en temas tal vez no de recuperación del ecosistema acuático, pero sí algunas acciones por lo menos de difusión de seguimiento, e incluso en un salto de vida, continuando con sus acciones plantearlo en foros internacionales, ¿no? En foros internacionales. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, y por el otro lado, enfrente tenemos justamente la política económica. Tenemos por un lado este gran proyecto estratégico llamado Jalisco Gigante Agroexportador o Agroalimentario más bien, y llama la atención, por ejemplo, el proyecto del programa Toda Máquina, que analizando yo algunos documentos del presupuesto de un análisis que se hizo a finales del sexenio, un libro coordinado por Carlos Moreno y David Gómez Álvarez. Andrés Barrios tiene este texto que refiere que un gran aumento que se tuvo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 166% respecto a su presupuesto 2018, concentrado en el programa presupuestal fortalecimiento de la infraestructura rural, particularmente en este programa Toda Máquina, que fue bastante, pues como ustedes recordarán, fue bastante cuestionado, ¿verdad? En aquel momento. Y bueno, pues de ello se desprenden al menos estos 5 elementos. Por un lado, pues el tema de los lácteos, el primer lugar nacional en producción de leche, en huevo, el principal productor de huevo mexicano, esencial para el abasto nacional y exportador. La carne de cerdo, uno de los mayores productores del país, ¿sí? Exporta a mercados como Japón y Estados Unidos. El tema de los berries, como Jalisco líder en exportación de berries a Europa, Estados Unidos y Canadá. Aguacate, que Jalisco se ha convertido en el segundo productor nacional por abajo de Michoacán y ya se exporta a Estados Unidos y a Asia. Y el tequila como producto con denominación de origen exportado a más de 100 países, que generó más de 950,000 toneladas anuales de agave, que es donde está concentrada la temática. Y en todos estos casos encontramos justamente transversalizado el problema del agua. El agua, tanto en la parte del uso del agua, en una suerte de conflicto socioambiental con las comunidades por el uso del agua, comunidades como Tepatitlán, por ejemplo, que nos reportan cómo tienen ya un uso solamente algunos días, un uso parcial del agua, solamente algunos días puede la gente tener agua dentro de sus domicilios, porque finalmente tienen que darle el agua, principalmente darle el agua a la industria avícola y a los productos lácteos para poder, digamos, administrar, entre comillas, el tema de los bienes públicos, de este bien público tan importante, ¿no? Pero obviamente sucede lo mismo con los berries, con el aguacate y con el agave. Entonces, en el fondo del asunto, el tema, digamos, central conflictivo es el agua, la disposición del líquido y al mismo tiempo la contaminación del líquido por estas industrias agrícolas, ¿sí? Entonces, tenemos ahí ese ciclo entre el uso y la disposición y el manejo, qué hacer con el manejo de la contaminación del agua, que se convierte también en un eje fundamental para la zona metropolitana de Guadalajara en términos de carencia, de día cero del agua, de una problemática que tenemos cada día más y que de alguna otra forma nos han querido vender la idea de que ya está resuelto el problema del agua, que ya con la nueva presa de 50 años, exactamente. Entonces, bueno, pues en ese sentido es que si retomábamos, por ejemplo, la base fundamental del eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo, que era gestión integral del agua, pues esto nos dice otra lectura. Es una lectura contradictoria con el eje 4 sobre gestión integral del agua. Entonces, algunos datos, por ejemplo, para que veamos el crecimiento que ha tenido el crecimiento que ha tenido el aguacate, por ejemplo,
experimenta un aumento del 14% anual de la producción. Desde 2019, la producción rondaba las 180,000 toneladas. Esto implicaba que la producción casi se duplica en 5 años. Vean ustedes la gráfica que hay del aumento del aguacate, que ha crecido a una producción de 350,000 toneladas en el año 2024. Entonces, en el sexenio de Enrique Alfaro prácticamente tuvo esta tendencia, el crecimiento de la producción aguacatera. Y bueno, recordando la semana LEAD que tuvimos el año pasado aquí en el Colegio Jalisco, una de las investigadoras que vino, Carmen Sousa, nos estaba platicando que justamente en lo que es el sur de Jalisco, en la zona, digamos, que rodea el volcán de Colima, pues ha habido una amplia producción, o sea, en estas zonas donde se ha concentrado más la producción aguacatera, pero se ha deforestado una gran cantidad de bosque en esta zona del sur de Jalisco. Entonces, este crecimiento proporcional es proporcional con la pérdida de bosques en la zona del sur de Jalisco. Entonces, bueno, pues esto es un elemento, digamos, de mucha importancia. Y por otro lado, la producción de agave, ¿no? Las 900,000 toneladas en 2019 muestra también este crecimiento sostenido que ha tenido durante este mismo periodo de 6 años del gobierno de Alfaro, un crecimiento hasta alcanzar 1.8 millones de toneladas en 2024, lo que representa un incremento acumulado del 100%. Entonces, vean ustedes la tendencia que ha tenido el crecimiento de la producción del agave, aun cuando pues no estamos hablando de que esté en su mejor momento en términos del valor. Nos comentaba justamente Magda en la mañana que está muy barato ahora el agave, pero que desgraciadamente muchas zonas siguen todavía manteniendo como la producción pensando que se va a recuperar. Y bueno, pues a mí algo que me llamó mucho la atención el año pasado que fuimos con la semanalidad a Poncitlán fue ver el cambio digamos, el cambio del paisaje en toda la zona de la carretera a Poncitlán-Ocotlán, cómo está lleno, plagado de agave azul, de agave, de agave. Toda esa carretera de Poncitlán-Ocotlán ya lo ves lleno de agave. Entonces dices tú, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y también nos comentaba Carmen el año pasado que hay muchas tierras también de zonas de bosque en el sureste de Jalisco y hacia la zona de la Ciénega que también han modificado, digamos, el uso de suelo y que son ahora zonas de plantación de agave y que aunque estamos hablando de lo de la certificado del el libre de deforestación, el certificado ¿cómo se llama? ARA. Ara. El certificado ARA. Pues el certificado ARA en realidad es ahorita nada más una cuestión mediática, más que nada, como para poder ahí pensar que tenemos ya tequilas libres de deforestación, pero esto en realidad es algo que no está justamente ocurriendo en la mayor parte del territorio del estado de Jalisco. Entonces, bueno, algunos datos, por ejemplo, importantes son la superficie sembrada. Entre 2014 y 2023, la superficie de agave aumentó un 167%, alcanzando más de 134,000 toneladas. La producción, se utilizaron aproximadamente 1.8 millones de toneladas de agave para producir casi 500 millones de litros de tequila. También lo platicábamos en la mañana con Magda, la impresionante cantidad. Y cuando estamos hablando del tema del agave, estamos hablando del agua para la producción del agave, pero también de la contaminación en la producción del tequila por las vinazas. No me acuerdo qué dato nos daba Magda en la mañana de la cantidad. ¿Tú te acuerdas cuánto nos dijo que era? ¿No? Que nos decía que era una cantidad enorme de la contaminación de agua por las vinazas que terminaba, digamos, en ríos, riachuelos, de manera indiscriminada, contaminando el agua. Entonces, y el estimado, un dato de Agustín del Castillo que me llamó mucho la atención, se han deforestado en promedio 16,000 hectáreas por año para establecer plantaciones de agave. Entonces, estamos viendo también el factor
cambio climático, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero versus sumideros de carbono para las plantaciones de agave. Y se han documentado casos de siembras ilegales de agave en áreas protegidas como el Bosque de la Primavera e incluso en zonas recientemente incendiadas, ¿no? Entonces de pronto vemos que hay incendios en estas regiones y posteriormente están sembrando agave. Entonces, bueno, pues ahí también es una asignatura pendiente. Entonces, el análisis es justamente en el centro la disputa por el agua. Está particularmente el río Santiago, ¿sí? Yo me acuerdo del año pasado cuando estábamos en las conclusiones de la Semana LEAD, una alumna de la Semana LEAD nos comentaba y nos decía, ay, es que pues era gente que venía de fuera, ¿no? Era gente que venía de, pues, de diferentes partes del país y nos decían, ay, pero es que hablan mucho del Santiago, todo el tiempo están hablando del Santiago. Pues sí, todo el tiempo estamos hablando porque es justamente donde se concentra la gente. O sea, el tema de, por ejemplo, manejo de residuos, mal manejo de residuos sólidos impacta sobre el Santiago. Industrias impacta sobre el río. Zona metropolitana descontrolada y mal organizada impacta sobre el Santiago. Entonces, de alguna otra forma, lo que yo veía al analizar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza era esta disputa básicamente entre el aumento de la demanda urbana y el Jalisco como gigante agroalimentario. Entonces, en el fondo del asunto, por un tema de distribución y por un tema de contaminación y de redistribución del agua a partir de las necesidades de saneamiento que tampoco están siendo cubiertas, aun cuando, bueno, se habla de la ampliación ahora de la planta del ahogado, que se va a ampliar, pero sí es porque se está planteando la ampliación, pero no se está ampliando, no se está pensando qué hacer con el agua, de que reinserta a lo que es el ahogado, digamos, el espacio físico del ahogado, donde nuevamente se vuelve a contaminar y donde esa misma agua no está planteada para poder tener un uso, digamos, doméstico urbano, ¿sí? Entonces, en el fondo del asunto, esta es la gran conflictividad de las agendas, la disputa por el agua en el centro del conflicto. Entonces, quise traer a colación lo que dice el 4.2, el punto 4.2 del plan estatal, que dice garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento a través de la gestión integral del recurso hídrico con visión de cuenca que asegure un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea. Versus aguacate verde y tequila, competencia por el uso del agua en las tierras donde se establecen y la industria pecuaria que tiene algunas regiones en estrés hídrico. Particularmente yo mencionaba el caso de los Altos y del sur de Jalisco, donde, bueno, los compañeros de algunas comunidades de Sayula, San Gabriel, también nos han manifestado este grave problema de estrés hídrico que ha causado tanto el aguacate como el berry o los berries en la zona sureste del estado de Jalisco. Entonces, bueno, pues espero no haberme pasado del tiempo. Creo que... Bien, pues, muchas gracias, doctor, por su pues, presentación. bueno. Lo vamos a quitar entonces. Ciertamente mucho que comentar. Muchas lecciones que nos deja este tema y pues antes de nosotros hablar, no sé, quisiera darles la palabra aquí a los asistentes si tienen algún comentario, alguna pregunta con el doctor, algún punto de debate que quieren que discutamos pues entre los que estamos aquí. En las redes veo que no hay comentarios. Por el momento, quizás más, sí, creo que hay uno. A ver, vamos a ver. Precisamente Magda Padilla dice que el dato de las vinazas es de 10 a 12 litros de vinaza por litro de tequila, nos dice Magda. Pues muchas gracias, Magda, por estar ahí al pendiente. Gracias por el dato. Pues a mí sí me gustaría, en términos generales, reflexionar respecto a una visión macroeconómica
a partir pues de los efectos que generan la economía y con ello pues el modelo de desarrollo neoliberal y que pues hemos estado sujetos a una globalidad de mercado totalmente y que a fin de cuentas caemos atrapados en un laberinto terrible, ¿no? Y perverso, y en donde se maneja mucho un discurso dentro del la propia estructura del Estado que se impregna, vaya, en una serie de categorías, conceptos, constructos, que las maneja en su planeación, pero a fin de cuentas estamos atrapados en una lógica de mercado capitalista neoliberal y que bueno, no obstante, pues este esquema ha venido fracasando a partir precisamente de la destrucción de los ecosistemas en todo el planeta. En lo regional, ahí está la demostración muy clara y evidente de cuáles han sido los resultados, sobre todo porque también hace falta que, y eso sería muy bueno explorarlo, hasta qué punto las estructuras del Estado han hecho un estudio de costo-beneficio. Es decir, yo creo que ahí está una clave importante, costo-beneficio. Es decir, empezamos a explotar en forma desmedida los bienes naturales, no usen la palabra recursos, los bienes naturales, y luego los exportamos para atraer capital. Entonces nos vamos luego a la lógica económica monetaria y bueno, pues sí, mayores ingresos, divisas, sí, pero ¿a costa de qué? Es decir, costo-beneficio. Lo que estás perdiendo realmente, y que esas pérdidas terribles, lo estamos hablando, y no nomás es agua, es que hay que ver el complejo ecosistémico, y vamos a ver que son otras cosas más, y en donde está no solamente la calidad del ser humano, sino de todas las especies con las cuales compartimos esto. Y otra de las cuestiones que me llama la atención en la cuenca alta del río Santiago es de que a mí me tocó participar un tiempo como miembro de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, asociación civil, y bueno, sí, fuimos convocados, pero yo siempre insistía, desde un principio insistía, es que este tema del agua debe verse desde todos los planos administrativos, desde la federación. ¿Sí? Estoy hablando de cuando hablamos de la federación, todo lo que le compete el manejo del agua. Estoy hablando de la gran cuenca, Lerma, Lago de Chapala, Santiago hasta el Pacífico, todo el tramo. ¿Por qué? Porque años atrás, varios años atrás, las agrupaciones ciudadanas en Jalisco nos movimos al grado de que llegamos a la Puerta de los Pinos. Íbamos de plaza en plaza en todos los estados de la cuenca, con los gobernadores. Llegamos a ir hasta 11 autobuses y mucha movilización de varias agrupaciones civiles de Jalisco. Y pues estoy hablando de años más atrás, año 2000, por ejemplo, cómo toda esta movilización nos llevó hasta Los Pinos. Acababa de llegar Vicente Fox, por cierto, a la presidencia. Y ahí habíamos logrado una gestión en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Habíamos logrado también en reuniones con Víctor Listinger, que era el secretario de Semarnat, crear un plan de manejo en toda la cuenca de manera integral y sustentable, pero además con reformas a la Constitución. Ya habíamos llevado las propuestas, se habían aprobado por la Cámara de Diputados Federal y el Senado, y se habían inclusive establecido como 24,000 millones de pesos para empezar a trabajar. Simplemente no tenemos una red hidrométrica para estar midiendo los flujos, porque estamos hablando de momentos de volúmenes, no de calidad. Pero luego también tuvimos que involucrar el aspecto de las calidades del agua. Estoy hablando de diversos tipos de contaminación y de calidad que afectan totalmente todos los ecosistemas de la cuenca.
Entonces, el complejo aquí era tomar la integralidad del fenómeno y que al incorporar actividades económicas y productivas, esto de gran, gigante agropecuario, imagínate nomás que cómo el propio Estado se entrampa y en un modelo que nos imponen, pero que también perdemos la inteligencia y la capacidad de ver más allá del problema. Pues nosotros insistíamos, no, es que esto tenemos que darle todos los niveles administrativos y todos los poderes del Estado, porque aquí, ojo con esto, todo esto de la planeación y el desarrollo económico, si no involucramos a los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ojo, siempre ignoramos al poder judicial en todos esos aspectos de gestión ambiental y de desarrollo. Cuando los tribunales, ojo, y nosotros lo vivimos, nos estábamos peleando durísimo, ¿sí? Y entonces, al Poder Judicial, mucha gente y el propio Estado lo escondía. Con él no se meta. No, hay que meterlo. Últimamente yo mandé un documento al Poder Judicial del Estado de Jalisco para ver en qué medida se podían involucrar en el sistema. No, es que no nos compete nada y vámonos. Ahí tengo la respuesta. O sea, es increíble hasta dónde estamos mal en esto de la planeación. Parece que es un juego de palabras, a veces en algunos rubros vacíos. Y cómo juegan. Mucho del discurso que se maneja era un discurso que nosotros empezamos a manejar con nuestros estudios hace varios años. Sí. Y lo han tomado y lo han sabido usar demagógicamente. Pero la verdad, hay perversidad en esto. Sí, como ese de que, por ejemplo, la frase, visión de Cuenca, es algo, es una apropiación de un lenguaje académico que en la práctica no se da. Así es. ¿No? Y nosotros vemos ahorita, pues, estoy yo metido en lo que es la propuesta que yo logré en lo personal, el bosque pedagógico del agua. ¿Cómo vemos el problema que está pasando en la subcuenca con la Saquemaja? Cuando hablamos de agua, es que estamos hablando de veras de una gestión, un componente del ecosistema, porque para empezar, ojo con esto, en la planeación del desarrollo urbano, hace falta reconocer que la ciudad es un ecosistema. Eso nos lo dice Odum en uno de sus tomos de ecología. Yo impartí la clase de ecología en la universidad. Nos dice claramente lo que es un ecosistema heterotrófico y la ciudad es un ecosistema. Y no es posible que los planeadores del desarrollo urbano, donde hay arquitectos, urbanistas, no reconozcan que la ciudad es un ecosistema y como ecosistema hay que aprender a verlo porque los indicadores que tenemos que utilizar en la planeación deben partir de los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Entonces, partimos de errores profundos, de grandes vicios, de fondo, porque simplemente nos abocamos nada más a la parte alta del río Santiago. Oigan, ¿y de dónde viene el agua del río Santiago a esa altura? De Juanacatlán. ¿De dónde vienen las aguas estas? Nomás díganme, ¿de dónde vienen? ¿Cómo vienen? A nivel volumen y de calidad. Entonces, bueno, son como grandes temas, pero que no hay que dejar de mencionarlos. Y repito, costo-beneficio. Totalmente de acuerdo. Bueno, la doctora Beatriz tiene por ahí un comentario. Sí, tenemos pregunta de Magda Padilla. Pregunta, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas o auditoría ambiental e hídrica existen? ¿Y cómo vigilan el cumplimiento de la normatividad en torno a la extracción, uso y contaminación del agua? Wow. Ok. Yo también tengo una pregunta, doctor, para que... ¿Por qué no pues yo no. ¿De una vez? Ah, bueno. Digo, pues es que al principio mencionaste, doctor, que el programa de ecosistemas y biodiversidad empezó más o menos, pero se diluyó. Si puedes abordar un poquito acerca de ese proceso. ¿no? ¿Cuál? Ecosistemas y biodiversidad. Ah, ok. Sí, era lo que la misma pregunta iba a hacer. ¿Cómo? ¿Por qué? Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Se diluyó. ¿Qué pasó? Eso ahí, ajá.
Ok. Yo también una pregunta sencilla, que también probablemente se responda cuando porque ahorita lo mencionó es sobre cómo mencionaste lo del ciclo del agua y mencionaste como esta dinámica que hay en la que por un lado usan el agua y por otro lado pues la desechan y contaminan, ¿no? Es como todo un ciclo ahí, de uso y desecho del agua para favorecer pues la industria, ¿no? Mi pregunta es cómo llegaste tú a vincular que todo este conflicto estaba en la disputa del agua, o sea, cómo convergiste todos estos problemas en el agua, porque pues yo me imagino como, no sé, si se ensucia más el agua, pues la industria va a llegar a un punto en el que ya no va a tener agua limpia para producir, ¿no? Entonces, ahí cómo está esa dinámica, ese chiste, ¿no? Okay. Va que va. Bueno, pues en el tema de lo que nos menciona de los temas de las auditorías ambientales, la compañera, y en el tema de esta parte, es importante ahí, por ejemplo, bueno, por un lado ver que están los inspectores ambientales. Se supone que existe un cuerpo de inspectores ambientales de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental que están haciendo esta parte de las auditorías ambientales. Pero quiero traer a colación a Cindy McCulley, esta investigadora de CIESAS, que menciona justamente la carencia tan grande que se tiene en cuanto a inspectores ambientales para el territorio del estado de Jalisco y particularmente de la zona metropolitana de Guadalajara, que dice, si mal no recuerdo, que tendría que pasar 70 años para que una empresa volviese a ser inventariada, volviera a ser fiscalizada por la alta cantidad de empresas que hay y la poca cantidad de inspectores ambientales que tenemos en el estado de Jalisco. Entonces, eso me parece que de alguna manera responde a esta parte de lo que menciona la compañera, es decir, tenemos una alta problematización, un índice muy grande de empresas altas y de pymes, pero tenemos una baja capacidad de hacer inspección ambiental. Entonces, eso pues de entrada es un grave problema que existe en torno a este tema. Y por otro lado, lo que mencionabas de los ecosistemas y la biodiversidad, no tengo datos específicos que me refieran en el estado de Jalisco, pero sí digamos, el análisis que hicimos para un ejercicio hace 3 años fue en el gobierno federal. El gobierno federal tenía un equivalente dentro del Plan Nacional de Desarrollo y particularmente en la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030, tenían una serie de acciones vinculadas referentes a el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas y digamos, como el mayor protección de bosques y selvas. Y justamente en referentes al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, y en el primer año de la pandemia, en, elaboraron un informe de resultados. El gobierno federal, particularmente la oficina de presidencia, particularmente la maestra Gemma Santana, que estaba a cargo del proyecto de ODS, refiriendo que los presupuestos destinados a el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, ecosistemas terrestres, había sido, digamos, desmantelado ese presupuesto para el aprovechamiento mayor de la pandemia. Entonces, particularmente para todos los temas que tenían que ver con hospitales y todo lo que estaba vinculado al COVID-19. Entonces, haciendo una referencia, una revisión del presupuesto en este ejercicio que hizo Andrés Barrios para el libro que coordinaron Carlos Moreno,
él señala cómo hubo una disminución importante del presupuesto estatal en materia de ecosistemas y biodiversidad del año 2019 al año 2021. Prácticamente, digamos, dejaron una quinta parte de lo que estaba destinado para este programa en términos de presupuestos estatales. Entonces, esto me da la posibilidad de pensar que ocurrió algo similar a lo que ocurrió en el ámbito de la política federal, en materia finalmente, y bueno, también obviamente es muy justificable, tú tenías que atender en ese momento pues una crisis humanitaria, una crisis, digamos, sanitaria de alto nivel. Y bueno, pues de alguna otra forma se explica que haya ocurrido esta circunstancia. No obstante, volvemos a lo que decíamos al principio, pues el medio ambiente y los temas de biodiversidad quedan como relegados a un segundo plano cuando se habla de políticas públicas y de emergencias, por decirlo así, sanitarias, ¿no? Que no a lo que debería ser la emergencia ambiental, porque tenemos una emergencia ambiental y una emergencia climática que puede ser al mismo tiempo mayor, más fuerte que lo que fue la propia pandemia de COVID-19, pero no se le da en el gobierno el tratamiento adecuado en términos de políticas públicas para ello. Y en el tema del agua, referente a lo que mencionaba Daniel, pues mira, ahí o sea, lo que nosotros hemos estado trabajando particularmente, pues hay, digamos, organizaciones y centros de investigación que están trabajando este tema, particularmente, por ejemplo, Cindy McCulley con el CIESAS y particularmente Rodrigo Flores en el ITESO, que también trabaja este tema, y particularmente, también hay que decirlo, las organizaciones de la sociedad civil, el IMDEC, está haciendo un trabajo muy importante de difusión, de divulgación de la problemática del agua. Por ejemplo, últimamente yo he visto mucho en los medios de comunicación a María González hablando del tema de la disputa del agua. De hecho, tiene un texto también que publicó en la revista Contextos del ITESO en el 24, que justamente refiere a esto, el disputa del agua, la disputa del agua en temas entre la economía y la sociedad, ¿no? Básicamente. Entonces, pero es un tema que pues ya de tiempo atrás las propias organizaciones, ¿te acuerdas, Jaime, del MAPDER, por ejemplo? ¿No? El MAPDER traía ya desde hace mucho tiempo. Claro. Y bueno, a mí me fue mucho más evidente este tema justamente a partir de la semana LEED que tuvimos el año pasado aquí en el colegio, porque todo el, digamos, de manera, digamos, todo ocurrió en torno a los temas de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala en el tema de la semana LEED. Entonces, de alguna otra forma, el hecho de haber estado visitando a la gente allá en el Salto, el hecho de entrevistarnos con gente de la Procuraduría de Protección Ambiental, la gente de la propia presa, bueno, de la planta de tratamiento que estuvimos también, tú también estuviste sí, en la planta, tú también estuviste ahí. Sí. Todo ello nos llevó cuando redactamos las conclusiones de la semana LEED, ahí fue donde yo me di cuenta que pues estábamos en esta, digamos, en esta visión problemática de conflicto socioambiental y lo vinculé de alguna otra manera con mi trabajo del postdoc, que es el tema de la revisión del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Pues más bien lo quise tratar desde ahí, desde cómo la planeación encontraba justamente conflictos en términos del diseño, ¿no? Desde ahí. Sí, sí, bueno, realmente se ha estado viendo los estudios con la cuestión de la cuenca Lerma-Chapala y todo eso, pero hay algo que me inquietó hace como unas 3 semanas. Hacía mucho tiempo que no subía al Nevado de Colima. Llegué a la puerta del Parque Nacional Nevado de Colima. Iba una chica alpinista noruega
y nos fuimos platicando. Claro, ella le siguió, yo me quedé ahí y ya me regresé, ¿no? Pero algo que me inquietó todo ese camino, el cambio de uso de suelo. Aguacateras. Dices, órale, ¿desde cuándo el Nevado tiene aguacates? ¿Cuál fue mi pregunta? Y confieso mi ignorancia. Toda esa precipitación de agua que llegaba del Nevado, se iba a, ¿cómo se llama? Ciudad Guzmán, a Tenquique, todo eso. ¿Qué va a pasar con toda esa área? ¿Van a tener agua? Me pregunto. ¿Sí? Entonces digo, usted menciona que hay pocos inspectores ambientales. ¿A quién le corresponde hacer esa inspección de cambio de uso de suelo? Porque, según yo, confieso mi ignorancia, supongo que van a ser las aguacateras. Por eso me asusté. Y le quiero decir que la alpinista noruega estaba sorprendida. ¿Por qué? Porque hace algunos años había hecho el mismo recorrido y se asombró del cambio de la vegetación. Dice, yo no tengo esta imagen de estos árboles. Preguntaba, ¿por qué? Le decía, no sé. ¿Sí? O sea, no pude contestarle realmente por qué ese cambio de la vegetación. Y su pregunta era, ¿qué tanto va a afectar o no? Decía ella, a las comunidades, los pueblos, las que están ahí abajo. Claro. Pregunto, o sea, ¿qué sucede con todo eso? ¿A quién le corresponde la inspección? Pues, Yo diría que más que inspectores, repito, modelo de desarrollo. Es decir, por más que podamos tener todos los inspectores del mundo, pero si son las mismas pautas de desarrollo las que se están manejando, estamos entrampados, vuelvo a lo mismo, a un sistema que nos obliga a producir y explotar en demasía nuestros ecosistemas para poder exportar y entrar en un juego de mercado internacional a costa de dañar absolutamente. Entonces, podríamos decir que se está hablando de un costo-beneficio inmediato y parcial. Entonces yo diría, ¿estamos vendiendo aguacate? Perdón, yo creo que estamos vendiendo agua. ¿Sí? Y pero muchas también, cosas más. Y muchas cosas más. Bueno, pero suelo, suelo. biodiversidad, exactamente. porque yo creo que de todo esto se trasluce que la agenda ambiental está por su lado y la agenda económica por el otro. Exacto, eso. Entonces, no se considera que la biodiversidad es parte de una riqueza también económica. Entonces, luego, lo de las áreas naturales protegidas, el bosque, el parque natural, ¿cómo le llaman? Bosque nacional. Parque Nacional, Parque Nacional. Es un área protegida, el bosque Claro. el Nevado de Colima. ¿Dónde está entonces la protección, la conservación ahí? Está. Bueno, ahí también había un aspecto que salió también, la compañera Carmen lo comentó en su ponencia el año pasado en la Semana LEED, decía el tema también de quién está aprovechando ese territorio. Entonces, justamente decía que, digamos que había ciertos grupos de crimen organizado que estaban trabajando muy fuertemente en ese territorio, básicamente. Entonces, pues no se mete nadie, no, ahí no hay ley, inspectores que puedan entrar a revisar, La ley del campo. porque pues es tierra de ahí, de esta parte. Entonces, dicen, ellos han estado así, digamos que ha sido como un nuevo giro económico que ha tenido el cártel para poder tener diversificar sus negocios, y el aguacate en el sur de Jalisco es uno de sus elementos claves de esta diversificación económica. Entonces, al final de cuentas, lo que decía Jaime Loy, pues es esto que estamos, es como una suerte de renta de tierras y de agua, como dices tú, Betty, que está afectando severamente, pues, uno de las pocas zonas más, digamos, como más densamente de biodiversidad de Jalisco, que es justamente esta parte de alrededor del Nevado, ¿no? Y que, pues, sí, nos enseñaron unas fotografías, lástima que no las puse en la presentación, unas fotografías muy impactantes ¿cómo se llama? De imágenes satelitales del cambio. Alteraciones fisiográficas de edad. Pero tremendamente.
casi. Lo que tú viste desde ahí, pero desde, digamos, como desde alta, Sí, es Es impactante. alarmante, sí. Y me imagino que también va en eso, por ejemplo, lo que tú dices, terrenos erosionados. ¿Qué sucederá justamente en términos como de captación de aguas y también en términos de lo que va a suceder cuando pueda haber una luz, por ejemplo, con las lluvias? como pasó en Ya se Como ha Autlán. pasó. ya salió. O sea, la alteración de los suelos van a traer sus consecuencias y ahí los tenemos. Pero aparte de todo esto de la captación del agua subterránea, saqueo de los acuíferos, es el problema de la contaminación por agroquímicos. Es decir, bueno, un ecosistema bosque que conocemos con todos sus componentes, que naturalmente hace algunos años los podíamos apreciar, pues ahí no se usan agroquímicos. Pero ahora que ya están metidos todas estas plantaciones tan agresivas y depredadoras, pues se usan agroquímicos. Entonces, aparte de que saco, le aviento químicos, porque todo se infiltra, es decir, hemos interferido en el ciclo del agua de una manera despiadada y brutal. Más bien lo que tendríamos que hacer es como un gran estudio, yo digo como un inventario de errores, de acciones erráticas, desde todas las esferas, inclusive la misma sociedad en su conjunto. Participamos todos en el problema ambiental. Es el problema, o sea, aquí también una de las cosas que se olvidan en planeación es algo fundamental. Tenemos que educarnos. Es decir, falta una pedagogía ambiental, ¿sí?, que implique un nivel de conciencia pública respecto al problema ambiental para que también la población participemos en el cuidado, por ejemplo, en este caso del agua, porque no lo estamos haciendo. Somos un verdadero fracaso educativo. Es más, en los años 80, cuando empezaron a venir inclusive algunas reformas dentro de la educación, que hasta me acuerdo que con Miguel de la Madrid se hicieron libros de texto para las primarias, para los maestros, guías de educación ambiental. ¿Dónde quedó todo eso? Entonces, vamos a hacer un inventario de los fracasos que hemos tenido, porque eso es muy importante, ¿eh? O sea, elaborar un inventario de todas las políticas erráticas en materia ambiental, sobre todo en el aspecto pues del agua, pero ojo con el agua. La última que nos queda, y eso ya las Naciones Unidas nos lo están advirtiendo, es el agua contenida en los acuíferos, porque de ahí es el agua de beber. El 80% del agua que bebemos en México, sí, es subterránea. Si no cuidamos los acuíferos, sí, cuidado, porque ya tenemos un problema también en acuíferos en el país, sí, que es precisamente niveles muy altos de arsénico, por ejemplo. Y por ejemplo, la UNAM, el Instituto de Geofísica de la UNAM, ya encontró el triángulo del arsénico, ya en la comarca lagunera, pero ahí se metió a Sonora, de hecho, pues la UNAM, gracias a que existen investigadores en la UNAM que se están dedicando a darle seguimiento a esto, porque bueno, pues ya sabemos que el flúor genera problemas de salud pública en cuanto a la fluorosis y todos los daños que se generan en los tejidos osteológicos, inclusive en los hematopoyéticos. Pero la verdad de las cosas es que estamos en un verdadero problema. Los 64 acuíferos que hay en Jalisco, por ejemplo, ¿en qué condiciones se encuentran? Y vamos viendo que no hay datos, porque no hay investigación a esos niveles. Entonces, falta investigar realmente cuál es la verdadera realidad. Ahora sí, ya de las aguas superficiales ya tenemos idea cómo están. Se han hecho estudios, inclusive a nivel de laboratorio. Pero abajo, ¿cómo estamos? Aquí en el área metropolitana tenemos el acuífero de Toluquí y el acuífero de Atemajac. ¿En qué condiciones se encuentran? Porque le estamos sacando agua desde los años 40. Sí, ya en alguna ocasión yo he mencionado Hacienda Santa Fe. Los primeros pozos estaban a 150 metros, los segundos a 300. Hace unos 7, 8 meses más o menos, caminando por esas calles, vi que estaban perforando otro pozo y pregunto, ¿están haciendo un pozo nuevo? No, señor, vamos a sustituir ese que ya se secó. ¿Y a cuántos metros está ya? A 600. Ándale. O sea, ¿dónde están sulfuros y todo? O sea, ¿qué estamos ya? Y hay que tener No, y otra cuidado. cosa que a mí quería comentar es justamente
platicando también pues con gente que está también trabajando el tema mucho de los agaveros, particularmente platicábamos con Magda del tema de los agaves y veíamos que en muchas ocasiones los propios campesinos, los propios agricultores de agave, no tienen eso, hablando de lo que decía Jaime, de la conciencia de lo que significa el uso de sus pesticidas, de sus herbicidas, no tienen conciencia los propios agricultores del impacto ambiental que tienen, por ejemplo, los herbicidas que están utilizando en el campo ellos. Entonces, eso que pues, genera estas problemáticas como las que nos encontramos en Mezcala, en Poncitlán, del agua, ¿sí? Y que en ocasiones, pues, discutíamos el día de ayer este tema de a quién le echamos la responsabilidad en el tema de agave, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida pero diferenciada. Tiene que tener parte de los agaveros, parte de la industria tequilera y parte del consumidor también. Y parte también, obviamente, es ese tema de la información y la conciencia en la información. Finalmente es, por decirlo así, vamos a llamarlo, es un veneno también el herbicida. Y el propio vendedor del herbicida tendría que tener una responsabilidad de informar al agricultor sobre el impacto ambiental que generan sus productos. ¿Verdad? Hasta el libro de José Luis Cepo, ¿no? ¿No te acuerdas? El de La calidad es nuestra, la contaminación es algo así se llama el libro, ¿no? Ya está algo Pues hay que veterano. tener cuidado con estos pozos profundos porque ya estamos sacando agua fósil de hace 25,000 años. Y eso hay que andarse con cuidado porque, bueno, aparte del flúor y el arsénico, no se han hecho estudios porque, por ejemplo, cuando hablamos de calidades de agua, hay que hacer estudios también que tienen que ver con la radioactividad. O sea, son estudios radiológicos. Sí, se tienen que hacer varios tipos de estudios para manejar la calidad. Pero, ¿qué tal con el radón? ¿Cómo andamos en radón? Pues, ¿eso qué es, no? Con esto. Y otra política errática que no se plantea, hay que, y lo dicen reciclar, usan mal hasta el término, hay que reciclar el agua. Pues tengan mucho cuidado, porque eso de querer reusar el agua, que es el término más adecuado, que usamos, ¿sí? Saliendo de las plantas de tratamiento de aguas residuales, pues habría que estudiarlas muy bien a ver si la calidad nos permite, inclusive hasta para riego, ¿no? Porque para ir a andar reusándolas, cuidado, porque hay una serie de compuestos químicos que las plantas de tratamiento de aguas residuales no los pueden resolver. No están resolviendo. Y estos químicos somos los que consumimos todos nosotros o sea, somos una gran farmacia que a través de los excretas y de las orinas y todo, se van todos a los drenajes. Esos químicos no los resuelven las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, imagínense ustedes que no saben ni lo que dicen a veces, porque luego los biosólidos, en las plantas famosas, estas macroplantas que ya inclusive tenían mucho que se les había acumulado allí, y que pues llamaban a que fueran por los biosólidos. Cuidado, porque incluso en muchos países, todos los lodos que salen de las plantas de tratamiento, hay que incinerarlos, se manejan con cuidado. Y sobre todo porque el área metropolitana sigue teniendo una sola red de uso combinado de drenaje. No es posible que a esas alturas la ciudad no tenga otra red, que sería una red pluvial para que capte el agua de lluvia, porque ni siquiera hemos tenido la capacidad de aprovechar el agua de lluvia. No haya modelos que empecemos a trabajar para la recarga de los acuíferos. Son errores. Habría que hacer más bien estudios sobre, repito, insisto, costo-beneficio, pero aparte hacer un recuento y una agenda de todos los errores que se han cometido hasta la fecha, porque no hay que volverlos a repetir, porque yo digo, se siguen cometiendo errores uno tras otro y no damos con la solución. Bueno, yo podría decir, si me permiten, que todo esto, dice usted, errores. Sería más bien que varias las dependencias se tomaran en cuenta unas a otras. Si en un ayuntamiento son 50 departamentos, igual trabaja cada uno por su lado. ¿A qué me refiero? ¿Quién otorga el permiso de los pozos? Con agua, ¿sí?
Lo de la red de poder captar agua de lluvia y llevarlo a otro lado es desde la década del siglo XX, de los 50 con González Gallo. Propuso eso y dijeron, no, es muy caro. Pero ya cuántos años pasaron, 70, 80, y no se ha hecho esa captación separada, ¿no? Pero que considero, pues podríamos decir que desafortunadamente no nos ponemos de acuerdo ningún nivel de gobierno ni las dependencias particulares. Ok. No, adelante, adelante. Sí, no, bueno, tenemos el tiempo ya encima, pero hay una pregunta más en la red de parte de Denise Nuño. Dice, ¿cómo es que se aplica el acuerdo de Escazú en el análisis de la política ambiental de este nuevo gobierno de Jalisco? Te preguntan del nuevo gobierno. Esto en función de usar cada uno de los principios ambientales que el acuerdo nos garantiza, desde la participación ciudadana hasta el principio de progresividad de la conservación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta y justamente la quiero enlazar con el tema ahorita pues ahorita de lo que mencionaba la doctora Beatriz y el doctor Jaime Eloy, me parece que es importante como traer ya como una primera conclusión es el tema de, bueno, ¿y ahora qué con la planeación estatal para el próximo sexenio, ¿no? Entonces estoy pensando, y que algunos retos que finalmente se le ponen a la mesa a Pablo Lemus en este sentido tienen que ver con justamente qué tipo de proyecto de desarrollo sustentable quiere para Jalisco, ¿sí? Y qué tipo de planeación estatal tiene que tener para ello, ¿no? Por ejemplo, qué sucederá con por ejemplo, la planta eléctrica de ciclo combinado de Juanacatlán que se está promoviendo, el propio POTMET, ¿no? Para el próximo sexenio. Pero me parece que esta parte, y lo enlazo con la pregunta de la compañera, en el tema de la planta de eléctrica de Juanacatlán, pues tendría que haber digamos, el uso del acuerdo Escazú digamos, como una consulta pública para los afectados de un programa, de un planteamiento, de un proyecto de ese tamaño, ¿no? En el fondo, el asunto, una planta de este tamaño es de alto impacto, puede tener un alto impacto socioambiental en términos, digamos, de la ciudadanía que de alguna otra forma pues ahí también hay dos cosas sobre la mesa. Por un lado, pues la gente de Juanacatlán ha visto modificado en los últimos 60 años su territorio, completamente modificado y transformado. Ellos eran un pueblo pesquero y ahora pues son simplemente como un pueblo residual de la industria del salto, ¿no? O sea, porque ni siquiera son el salto, sino son Juanacatlán y entonces viven esta problemática tan grande por un lado, del tema de los residuos sólidos, por otro lado, el río muerto, por otro lado, pues la alta contaminación de aire que existe en el propio Salto por el tema tanto del río como de las industrias, ¿no? Y que les pongan ahora una planta de ciclo combinado en el municipio, pues obviamente para ellos tiene un impacto sumamente severo sobre esto que han vivido históricamente en los últimos 60 años. Y entonces yo creo que habría que empezar por ahí. O sea, es decir, y por otro lado también, obviamente, hablando de lo que decía Gemeloy en el tema económico, o sea, la vocación económica que tiene el territorio industrial del Salto de Juanacatlán, pues es un tema en el cual pues la planta eléctrica es justamente para eso, ¿no? Para poder seguir vinculando a las industrias que requieren o que quieren mayor energía para ese territorio industrial. Entonces, de alguna otra forma, creo que en el fondo del asunto tenemos que poner eso, sí, ¿qué desarrollo quiere el gobierno actual? ¿Y qué requiere hacer para ello? ¿Qué vocación? ¿Va a continuar con el proyecto de Jalisco Agroalimentario? ¿Al costo que tiene esto en términos de tanto hídricos como biodiversos? Y en términos, por ejemplo, de la planta de Juanacatlán, pues también la problematización en términos de contaminación que va a poner a la región de sacrificio del Salto Juanacatlán, ¿no? Una zona de sacrificio fundamentalmente. Yo siento que las grandes, que para la planeación,
Es decir, el Plan Estatal de Desarrollo debería primero esperar a que estén ya bien definidos las grandes líneas a nivel del Plan Nacional. Eso es obvio, porque si no no vamos a estar acordes. Hay que ver eso. Primero las grandes líneas, a ver cómo viene la gran política de aguas a nivel nacional. Pero también tenemos que incidir hacia allá, porque sí sería bueno que cuando hablamos de cambio climático, este rubro de adaptación al cambio climático ya debería de contemplar inclusive recursos financieros altos, desde luego. ¿Para qué? Para reubicar poblaciones. Porque lo hecho está mal hecho. El territorio, por ejemplo, en el caso del Salto de Guanacatlán, hicieron los ayuntamientos, hicieron lo que quisieron, acercaron a la urbe, ¿sí?, a la industria. Inclusive los industriales, yo recuerdo haber ido a platicar con los industriales. El ingeniero Lara, recuerdo que era el presidente de los industriales del Salto, me decía, mira Jaime, aquí el 60% de empresarios no limpian sus aguas. Y también otro problema es que nos están acercando fraccionamientos que están autorizando pegados a las bardas de las industrias. Es decir, lo hecho está mal hecho y tenemos, ¿sí?, asentamientos humanos lamentablemente autorizados por los municipios, las gestiones municipales, ¿sí? De veras, en una situación de alta vulnerabilidad y fragilidad que tenemos que mejor remover. Hay que, es decir, si realmente queremos resolver el problema así, de manera esencial y estructural, tenemos que contemplar la idea que adaptarnos, la adaptación al cambio climático es remover a la población para que no esté en lugares de alto riesgo. Porque si lo seguimos teniendo ahí, vamos a seguir echando dinero y recursos. No, mejor lo que hay que hacer es un buen trabajo a nivel de sociedad y convencerlos de que tenemos que irnos a otro lado. A ese nivel estamos. Ojo con eso, por eso es bien importante que tengamos que contemplar líneas generales, pero además medidas de solución estructurales, ¿sí?, para reubicar, ¿sí?, y regenerar los territorios, porque estaríamos hablando de una regeneración de los ciclos biogeoquímicos, porque hemos alterado terriblemente todo esto. Entonces, sí necesitamos esa nueva visión. Pero ojo, la voluntad política también. Porque cuando hablamos de que ya habíamos hecho una gestión integral, cuando Víctor Littinger hablaba ya de, inclusive, se había elaborado un proyecto de casi 600 páginas, donde íbamos a participar todos los estados de la cuenca, iba a haber recursos, todos los echó abajo Vicente Fox. Vicente Fox ya habían aprobado inclusive las dos soberanías, la Cámara de Diputados y la de Senadores, hasta los recursos. Todo lo echó abajo Vicente Fox. Y ahí se quedó, se murió todo, y es más, corrieron a Víctor Littinger de la semanada, acuérdense, lo corrieron. Entonces, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y ahora yo creo que, bueno, ojalá que se dé una gran oportunidad y una coyuntura para que haya concordancia entre la federación y las políticas que estén sugiriendo el Estado. Y yo creo que para allá también tiene que ir viendo formas de solución. Sí tenemos que, y eso es lamentablemente, remover a Jardines del Castillo, porque por Jardines del Castillo es increíble que pase un canal abierto con todos los desechos industriales, ¿sí?, enfrente de mi casita, si no me salgo de la cuadra y ahí está Jardines del Castillo. Son 3 fases que autorizaron. A los niños no los puedes bañar con agua de ahí, ni con los pozos que tienen ahí, todos están contaminados, tienen que bañarlos con aguas de garrafón. O sea, es inhumano. Y esto lo hicieron administraciones municipales que hicieron con su territorio lo que quisieron. Pero también los gobiernos de los estados se quedaron calladitos y la federación también. Es decir, toda esta descomposición terrible hay que documentarla y vuelvo a repetir, hay que hacer un inventario de errores para no volvernos a repetir y tenemos que pensar en grande. O sea, se antoja pensar que, ay, ¿cómo vamos a remover a la población? Pues a seguirla dejando ahí, a que al rato tengamos problemas de mutagénesis, que ya los tenemos, mutagénesis. O sea, hay compuestos mutagénicos, teratogénicos, genotóxicos, es decir, hay población expuesta a todo esto. Entonces, o hacemos bien las cosas, o mejor le seguimos el juego a ver hasta dónde nos alcanza,
Cuando ya se nos digan, ¿saben qué? Pues ya no hay vuelta de hoja. Llegamos al punto cero, como dice por ahí, ¿sí? A un día sin retorno. Es decir, yo creo que tenemos que ser lo suficientemente valientes, pero con capacidad cognitiva de decir, cambios, órale, ¿de qué tipo de cambios quieres? Si quieres, vamos planeándolos a corto, mediano y largo plazo, pero necesitamos irnos hacia grandes transformaciones, porque no podemos seguir en el mismo error. Es que nos metieron un error y seguimos con el mismo, ahí mismo, y se están presentando los problemas. La cuestión de la salud de toda esa población es la que te está llenando los hospitales civiles. Un día tuve que sacar al director de los hospitales civiles. Sí. Entonces, para que fuera, mira, yo digo, toda la población que te llega aquí a llenar los hospitales civiles, ¿de dónde viene? Vamos mejor allá al lugar donde la gente se está enfermando porque está expuesta a una serie de factores de contaminación terribles. Hay problemas serios. Ojo, no hay que apostarle a que haya muchos hospitales. Eso no es la panacea. Hay que evitar que haya eso. Más vale medicina preventiva a hospitalaria. Bueno, pues vamos a terminar, doctor Páez, por favor, una reflexión final para terminar la sesión. Pues sí, mira, para mí la reflexión sería qué tipo de proyecto de desarrollo queremos para Jalisco, ¿sí? Y qué tipo, digamos, como si es una continuidad en términos, digamos, de el impacto socioambiental que ha causado, digamos, la agroindustria, o si es un proyecto diversificado, sostenible, que pueda justamente considerar otros elementos del desarrollo diferenciados y que esto ayude a que tengamos y que se revisen este tipo de proyectos como el tema de la planta de generación eléctrica. Justamente eso, en el fondo del asunto, creo que ayudaría a pensar en qué tipo de desarrollo queremos para Jalisco y que en el fondo del asunto pues está tanto el tema de la pugna por el recurso hídrico como el impacto de la biodiversidad. Y ahora, pues ahora ya de los últimos 4 o 5 años para acá se habla mucho, justamente cuando hablamos de territorios biodiversos, estamos hablando también de sumideros de carbono y tenemos que entrar en esta lógica también de la comprensión de largo alcance, de que cualquier proyecto que tenga un impacto forestal tiene un impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y de reducción de gases de GEI. Entonces, hay que seguir, hay que empezar a hablar en todos estos discursos, hay que hablar mucho ya de temas de mitigación de cambio climático. Muchas gracias, doctor. Gracias por compartirnos estos avances preliminares de los resultados de tu investigación que pues generaron discusión aquí entre nosotros. Gracias a los que asistieron aquí. Les agradecemos su presencia. A las personas que nos siguieron también en el Facebook Live, les agradecemos su participación. Denise, ahí creo que sí quedó cubierta tu pregunta acerca de la planta hidroeléctrica. Muchas gracias a todos por su participación y no quiero dejar, no sé si, no quiero dejar de agradecer pues a las autoridades del Colegio de Jalisco que dan facilidades para la realización de este seminario y también a los equipos de logística del colegio, desde los de comunicaciones, los muchachos de servicios generales, obviamente los de soporte, Adrián, Julio, Liz, y a Lula Díaz Barraza también, que está aquí siempre presente. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima 12 de junio, si no mal recuerdo. Estén al pendiente de los anuncios en nuestros canales de difusión. Que descansen. Buenas noches.